Hermanos, buenos días. Ese entusiasmo siempre me ha gustado. Siempre he sido muy admirador de vuestro entusiasmo, de la alegría con la que vienen a congregarse todos los domingos. Muy bien, estoy muy contento de estar frente a ustedes. Recuerdo que alguna vez estaba conversando con mi esposa mientras ella cocinaba. Ella estaba cocinando, yo le iba contando algo y de repente sentí que ella se conmovía de lo que yo le decía. Dije, pero tanto le está conmoviendo esto que le comento. Y de pronto vi lágrimas en sus ojos. Pero no es para tanto, le dije. No es para tanto, por favor. ¿Qué ocurrió? Que estaba picando cebollas. Dicen que el truco para no llorar cortando una cebolla está en no establecer ningún vínculo sentimental con ella. ¿Qué les parece? Bueno, ahora vamos a hablar de cosas serias. Cuando vemos en la Biblia el caso de José, cuando él se da a conocer a sus hermanos, vamos a ver algo muy interesante. Previamente les quiero comentar algo. Existen muchas razones por las que una persona puede derramar lágrimas. Puede ser por picar cebolla, pero también puede ser por emoción, puede ser por dolor, puede ser por alegría, pero llorar amargamente es otra cosa, ¿verdad? Cuando era niño me decían, los hombres no lloran. Qué mentira tan grande, ¿no? En esta lectura que dice, José se da a conocer a sus hermanos, vemos que José ya no podía contener sus emociones al lado de las personas que estaban con él. Tenemos la lectura, ahí está, esto está en el libro de Génesis capítulo 45, versículos 1 al 4. Ocurre que sus hermanos lo vendieron y después mintieron y engañaron a su padre y le hicieron creer que él había muerto. Este es un texto bíblico que muchos conocemos. Vean por favor con atención el versículo segundo. Dice que José, luego que pidió a todos que salgan y de su presencia, dice, y dio rienda suelta a su llanto. Dio rienda suelta a su llanto y lo supieron los egipcios y también se supo en la casa de Faraón. Dio rienda suelta a su llanto. Es que era ya un sentimiento que estaba muy intenso en este momento. Bueno, a ver cómo paso a la siguiente imagen, hermano. Si me puede ayudar mi hermano Fábio do Brasil. Eu estou movendo este. Ahí. Oh. Acá. Acá. Ok. Yeah. Obrigado. Entonces dice que José, entonces en el siguiente texto leemos lo siguiente, dice, pero no se pongan tristes a sus hermanos, ni lamenten de haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, en este momento vemos que José está explicando a sus hermanos la razón por la que él había tenido que padecer el ser vendido, traicionado y todos los padecimientos con Potifar, la cárcel, todo ello. Pero Dios permitió que esté ahí para preservarles la vida. Y esta parte, vean, dice, y llorando José.
se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Llorando también José besó luego a todos sus hermanos, y después sus hermanos lloraban con él, hablaron con él, perdón. Es que todo es un mundo de llanto, todos están llorando, todos están este rato con una emoción muy intensa y están entonces abrazándose y llorando. ¿Alguien podría responder por qué lloraba José? Ante los ojos del mundo, probablemente el sentimiento más cercano podría ser es que tenía un poquito de cólera, pues, o estaba resentido con sus hermanos, o de repente tenía dolor, o tenía impotencia, o tenía frustración por lo que había vivido. Eso es lo más fácil de pensar, ¿no? Es lo más humano de entender. Pero no. Por el contenido de sus palabras, por los versículos anteriores, entre los versículos 5 al 8, nosotros vemos que José estaba convencido que había estado ahí para preservar la vida de sus hermanos, para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. ¿Quién había dispuesto eso? Dios. Entonces, si José estaba convencido de ello, lloraba, pero lloraba agradeciendo y glorificando a Dios. Exacto, estaba glorificando y lo hacía con gozo. El sufrimiento que había sido contenido por tanto tiempo, este rato se convirtió en gozo. Es importante proyectar lo que uno realmente siente. Cuando la Biblia nos está hablando, veremos en la siguiente, cuando nos está enseñando acerca del ayuno, dice que cuando ayunen no se muestren afligidos, que están proyectando este sufrimiento y todo. No, dice que cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. En este texto no está enseñándonos el Señor que cuando ayunemos, finjamos y mostremos otra cosa. No nos está diciendo finjan. Nos está diciendo ayuna, pero gózate en tu ayuno. Muestra el gozo que tienes en ayunar. Eso es lo que nos está enseñando. No tenemos que proyectar las cosas como no son. No tenemos que proyectar sentimientos diferentes a los que realmente sentimos. ¿Cómo puede proyectar un hombre gozo si no lo está sintiendo? Yo debería proyectar realmente mis sentimientos. Y precisamente nuestro Señor enseñó a sus discípulos y les dice, de cierto te digo les digo que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Puedes proyectar gozo si estás gozoso, pero tu tristeza tendrá que convertirse en aquello, es decir, en gozo. Este es el tema que les estoy trayendo ahora como mensaje. Dice, no pido a Dios un cambio, ruego por conversión. Alguien dirá, pero hermano, ¿conversión no es lo mismo que cambio? No, no es lo mismo. No es lo mismo que cambio. Convertir no es lo mismo que cambiar. Cambiar es reemplazar una cosa por otra. Es sustituir una cosa y poner otra. Es desprenderse de una cosa y tomar otra en su lugar. Cuando nuestro hermano Bruno esta mañana nos hablaba acerca de la curación, de la sanación del leproso, ¿qué hizo nuestro Señor? Tenía frente a un leproso y no dijo, bueno, a este leproso lo desechamos y ahora nos traemos uno sano. No ocurrió eso. A este leproso, a este enfermo, lo convirtió en una persona sana. Cuando nuestro Señor en las bodas de Caná convirtió, y ahí tenemos el texto, convirtió el agua en vino, no dijo, bueno, tráigame un vino medio barato y ahora lo voy a convertir en un vino fino. No fue eso. Fue el agua, el mismo insumo que se convirtió en vino. Exacto. Eso fue lo que ocurrió. O cuando hablamos de la conversión de Pablo,
¿Qué ocurrió con Pablo? Dice, cerca de Damasco, cuando él cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando el Señor, cuando Dios se reveló a Ananías y le dijo que le imponga las manos a Ananías, ¿qué respondió? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén? ¿Qué pensaba Ananías? Tenía miedo de un hombre malo, perseguidor, que contemplaba cómo apedreaban a Esteban, ¿verdad? Pero ¿qué quería hacer Dios en este hombre? ¿Quería botarlo porque este era muy malo y entonces mejor traemos uno que es bueno? No. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para dos razones, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, ¿qué cosa ocurrió con Pablo, con Saulo hasta ese momento? Que recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Esos dos cambios, bueno, el segundo produjo un efecto. ¿Qué efecto? Enseguida, dice el versículo 20 de Hechos 9, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasó con Saulo? No fue reemplazado por otro, fue el mismo Saulo, pero que se convirtió, así como el agua en vino. Saulo, de lo que era un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un defensor de la iglesia. Nuestro Señor no lo cambió a Saulo, lo convirtió a Saulo. Vamos a tomar una lectura que para mí es la lectura central esta mañana. Dice, todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Y también, ¿por qué yo voy al Padre? Así que decían, ¿qué es esto de todavía un poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de qué querían preguntarle, así que les dijo, ¿se preguntan ustedes acerca de que dije todavía un poco y no me verán y de nuevo un poco y me verán? Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, entre los versículos 16 al 19. Pero más adelante continúa la lectura, dice, de cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea cumplida. Este es un texto muy, muy interesante. Nuestro Señor está explicando a sus discípulos del momento de tristeza y de angustia que ellos iban a atravesar porque Él tenía que ser
apresado, arrestado, maltratado, acusado y todos los padecimientos que finalmente luego dieron lugar a su crucifixión y su muerte, ¿verdad? Después de ser injustamente juzgado. Pero vean ustedes, por ejemplo, en este texto, cómo relata el momento que va María Magdalena al sepulcro de nuestro Señor. La lectura es un poco extensa, está en Marcos 16, 1 al 11, pero he subrayado algunos sentimientos que son muy evidentes del sufrimiento y de la inseguridad que estaba atravesando María. Dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús el primer día de la semana, muy temprano. Y entonces, mientras iban, ellas decían, subrayo, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Y luego continúa la narración. Y entonces dice que cuando ellas cuando entraron, vieron un hombre con una túnica blanca y dice que ellas se asustaron. Y él les dijo, no se asuste. Más adelante dice que ellas se espantaron y temblando de miedo salieron. Luego dice que era tanto el miedo que tenían que no dijeron nada a nadie. Y cuando dice en el versículo 10, ella se fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Lo increíble es que ellos, al oír que Jesús vivía, que ella lo había visto, no lo creyeron. ¿Cuántos sentimientos encontramos aquí? Al subrayar, solamente refiriéndome a estos textos subrayados, vemos que cuando están preguntándose respecto a la piedra, quien movería era un sentimiento de incertidumbre. Luego, cuando vieron al hombre de vestiduras blancas, encontramos susto. Luego ya no era susto, ya era espanto, era mucho más que susto. Luego tenían miedo, luego era tristeza, luego era llanto, luego era incredulidad. ¿Cuántos sentimientos juntos en este texto? En el siguiente texto podemos ver que más bien, según narra Juan, la noche de ese mismo día, el primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por medio a los judíos. En esto llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Hasta ese momento, los discípulos estaban experimentando algunos cambios, pero no había llegado el momento anunciado por nuestro Señor. Cuando les decía todavía un poco, y entonces ese poco recién tenía que llegar. Una vez más, quisiera que revisemos este texto que dice, de cierto, les digo que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Ciertamente, su tristeza se convirtió en gozo. Pero nuestro Señor usó el ejemplo de el alumbramiento de una mujer, según vimos en el versículo que señalé anteriormente. ¿Y por qué usó el ejemplo del alumbramiento de una mujer? ¿Cómo es el alumbramiento? ¿Cómo se siente una mujer antes de dar a luz? ¿Tiene temor? ¿Tiene ansiedad? No sabe cómo va a ser esta experiencia, ¿verdad? No sabe muchas veces. ¿Y cómo es el parto? Es doloroso, ¿verdad? Ahora ya no quieren usar el término dolor, hablan de contracciones, pero las contracciones cada vez son más intensas, ¿verdad? De acuerdo al grado de dilatación, ¿verdad? Y entonces cada vez es mayor. Y cada vez que es más fuerte y no hay forma de escapar de esto. No pueden dar un paso atrás. No pueden decir, oh, ya no quiero tener un niño. Sino tienen que enfrentar. Esa es una
comparación muy interesante. Pero ¿cómo entonces se puede convertir la tristeza en gozo comparado con el alumbramiento? Después que una mujer ha desembarazado, ¿qué siente? Gozo. ¿Y el motivo de su dolor cuál era? El bebé que están haciendo. Pero y después el bebé que están haciendo, ¿qué es? Motivo de gozo, de alegría. Si nosotros no entendiéramos eso, no iríamos a felicitar a una madre que recién ha desembarazado, sino probablemente iríamos y le diríamos, qué pena, caramba, este niño tanto te hizo sufrir, ¿no? O de repente alguien podría ir y decir, pensar todo lo que te costó, creo que qué lamentable. ¿O por qué? Porque no se habría convertido el dolor en gozo. ¿Cuándo la tristeza se convierte en gozo? ¿Cuándo la tristeza se convierte en gozo? Cuando el Espíritu llega, cuando el Espíritu llegó, cuando se manifestó el Espíritu de Dios, entonces ahí fue que se convirtió en gozo, porque ya no solo vieron al Señor resucitado, sino que el Espíritu de Dios hizo que ellos experimentaran el gozo de ver a nuestro Señor glorificado, venciendo la muerte, venciendo al adversario, el diablo. Existe la conversión de tristeza en gozo cuando el mismo insumo se transforma, la misma razón, el mismo motivo, el mismo evento, la misma persona. Es decir, lo mismo que motivó tristeza, ahora nos motiva gozo. Solo se produce con el auxilio, con la presencia del Espíritu Santo. Dice que en el Evangelio de Juan, capítulo 7, capítulo 16, versículos 7 al 11, recordando el texto matriz que hemos visto, nuestro Señor les dice, pero a la verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, era necesario que se vaya nuestro Señor, que muera, y que luego ascienda, para que el Espíritu Santo pueda ser enviado a el día de Pentecostés. Pero entonces, ¿esa conversión sería solo para los cristianos? ¿Solo para los primeros cristianos? Los primeros cristianos lo experimentaron en el día de Pentecostés, pero no solo experimentaron la conversión de tristeza en gozo, lo experimentaron también en su conversión, porque el Espíritu Santo descendió a ellos. Y nosotros también lo experimentamos. Pedro les dijo en el discurso, según Hechos 2, 38 y 39, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles. Y para vuestros hijos, o sea, para nosotros, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la promesa. Para todos es esa promesa. Entonces, en la conversión personal se convierte la tristeza en gozo y hay una conversión, pero también en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier pasaje de nuestra vida. Dice Primera de Pedro 4, 14 al 16, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Ven, hermanos, la presencia del Espíritu de Dios ahí? Tiene que estar el Espíritu de Dios para que haya conversión. Y aquí no les está diciendo, no van a ser vituperados, no van a sufrir nunca, escápense de los sufrimientos. No, no dice eso. Dice,
si sois vituperados, porque iban a ser. Por el nombre sois bienaventurados. O sea, vas a ser maltratado, vas a ser perseguido, vas a ser ofendido, pero eres bienaventurado. ¿Eso qué quiere decir? Eres bendito. Está bien, gózate en ello. Y eso es lo que experimentaban los apóstoles, ¿verdad? Recordamos a Pablo cuando está encarcelado junto con Silas y entonces ellos estaban atados los pies al cepo del fondo, ¿no es cierto? Eso nos habla el libro de Hechos. Y ellos que se pusieron a cantar. ¿Por qué se pusieron a cantar? Porque estaban gozosos. ¿Pero por qué estaban gozosos? Porque tenían el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que tu sufrimiento, cualquier circunstancia, se convierta en gozo. Vean estos dos textos de Pablo, a los romanos y a los colosenses. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez más, ¿se dan cuenta, hermanos, que con tanta nitidez necesita estar el Espíritu Santo para que exista esa transformación, para que exista esa conversión, para que exista esa renovación? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, tenía que haber aflicciones. Bueno, entonces nos gozamos en esas aflicciones. Pero si se dan cuenta, hermanos, estoy hablando acerca de una transformación que Dios produce en nuestras vidas y también en cada pasaje de nuestras vidas, en cada circunstancia. Bueno, ahora tenemos el Espíritu, tenemos el Consolador, que fue la promesa, y Él actúa en nuestras vidas. ¿Y por cuánto tiempo la tristeza se convierte en gozo? ¿Por cuánto tiempo? Solo fue cuando los apóstoles recibieron el Espíritu el día de Pentecostés que su tristeza se convirtió en gozo. ¿Solo fue para esa vez? ¿Solo fue para ellos? No, fue para todos. Bueno, nosotros experimentamos en la conversión cuando recibimos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero también, así como hemos recibido el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos ha convertido, esa conversión es importante. ¿Alguna vez de repente alguien les ha dicho, oye, dice, te has cambiado de religión? ¿Es que uno se cambia de religión? No, yo nunca me he cambiado de religión. Yo me he convertido. Es otra cosa. Una cosa es cambiar y otra cosa es convertir. Hay personas que dicen, ¿y por qué sufro tanto? ¿Y hasta cuándo voy a sufrir? Hay muchas razones para sufrir, pero ¿quién convierte la tristeza en gozo? ¿Quién? El llanto, el lamento, la enfermedad. Todos esos sentimientos se pueden convertir en gozo. Pero yo no estoy diciendo que cambies tu sufrimiento, sino les diría, pare de sufrir. ¿Por qué no digo pare de sufrir? Porque en ese caso sería un cambio, sería algo voluntario, sería algo que dependería de tu fuerza de voluntad, dependería de tu capacidad de cambiar. Yo no quiero confiar en mi capacidad, yo quiero confiar en el poder del Espíritu Santo que va a transformar mi dolor, mi angustia, mis hábitos, mis formas, las va a transformar, las va a convertir en otra cosa. Bueno, dice aquí en el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Este texto que nos está diciendo que es posible tener el Espíritu, como es posible alejarse del Espíritu. El Espíritu mora en ustedes. Eso nos dijo el versículo anterior.
¿no es cierto? Bueno, un poco antes. Nos gloriamos, bueno, y porque dice que Dios ha derramado en nuestros corazones el espíritu que nos fue dado. Él nos dio su espíritu, ¿verdad? Y ahora dice que, pero si alguno no tiene el espíritu, no es de él. Si una persona dice, ay, paro sufriendo toda mi vida, entonces habría que preguntarle, y dime, ¿y cómo está la presencia del Espíritu de Dios en tu vida? Sino la promesa de Dios de cambiar el sufrimiento y la tristeza en gozo, de repente no está operando en esta persona. Como dije antes, yo no estoy diciendo pare de sufrir. Yo digo, convierte tu sufrimiento en gozo. Pero eso solamente puede hacerlo el Espíritu de Dios que mora en ti. Dice la Escritura, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo les digo, hermanos, preparar este mensaje me gustó mucho, como cada mensaje que preparo. Pero la verdad yo consideré un reto muy grande hablarles de algo con lo que yo tengo que batallar también. Porque el momento que yo estoy frente a una enfermedad, no puedo decirle a Dios, quita de mí esta enfermedad. Porque Él ha permitido que tenga esa enfermedad. Pero Él puede quitar mi enfermedad, sí. Pero de repente debo pedirle que esta enfermedad sea motivo para tus propósitos. Si estoy atravesando alguna dificultad, no puedo decirle, quita de mí esta dificultad. No puedo decirle eso. Él puede hacerlo, pero le tendré que decir estas dificultades que sean de bendición. Convierte estas dificultades en bendiciones. Eso es lo que necesitamos pensar. ¿Qué le puedo pedir a Dios? Decía el texto, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea cumplida. Estaba hablando acerca de la promesa del Espíritu, ¿no es cierto? Y después de hablar de la promesa del Espíritu y de la tristeza que se convierte en gozo, ahora nos dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Alguien podría decir, entonces puedo pedir lo que quiera. Cualquier cosa, puedo pedir muchas riquezas o cualquier cosa vana. Pero por eso Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué puedo pedir a Dios? Ya anteriormente ha cambiado mi tristeza en gozo cuando, habiendo sido yo esclavo del pecado, me adoptó y me convirtió en su hijo. Ya me convirtió en su hijo. ¿Y ahora qué puedo pedir? Hay muchas cosas que puedo pedir. Puedo pedir que convierta mi confusión y duda en fe y esperanza. Puedo pedirle que convierta mis temores y preocupaciones en seguridad y paz. Puedo pedir que convierta mi naturaleza egoísta y perfeccionista en amor al prójimo y tolerancia. ¿Puede convertirlo? Sí, ¿verdad? Puedo pedirle que convierta mis culpas y resentimientos en un corazón arrepentido y agradecido. Puedo pedirle que convierta mis problemas en un testimonio digno de un hijo de Dios. Y lo que ahora quiero pedir a Dios es que convierta a más personas, a más esclavos del pecado, que los convierta en hijos suyos. Que Dios les siga bendiciendo, hermano.